Bien, justo llegó Camila, justo que vamos a empezar. Bien, em, pregunta Camila, ¿tienes el Zoom lo pudiste sacar de WhatsApp o te lo envío de nuevo por Zoom? Porque se lo había enviado a los demás. Ok, ya. Lo que pasa es que cuando envío por Zoom y después llega alguien, esa persona que llega no ve el mensaje anterior, así que el archivo quedó ahí para los que estaban antes, pero como lo envié también por WhatsApp, debería poder sacarlo de ahí. Ok, bien. Clase número 9. Hoy vamos a... Bueno, en realidad hoy día tenemos un solo, em, digamos, una sección nueva que es son las funciones de textos, pero son hartas. Tenemos todas estas funciones que tenemos que revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son, no sé, como 20 funciones. Ya las vamos a ir viendo una por una, pero además tenemos algunos ejercicios. Pero antes tenemos que hacer los ejercicios de la clase anterior. Ya, estos de aquí quedaron de tarea. ¿Ok? Entonces los vamos a revisar ahora. Ok, recuerden que las fórmulas de fecha nos permiten hacer varias tareas con la fecha, extraer partes de la fecha o darle un formato a una fecha en particular. También nos permite hacer cálculos sumándole periodos de tiempo a las fechas. Y teníamos acá abajo una tablita de cómo hacerlo. Ya, que era esta de aquí. Estas son las tablitas cuando ustedes necesiten sumarle tiempo a una fecha, tienen que usar esta tablita. Este va a ser entonces como su ayuda de memoria. ¿Ok? Si quieren sumarle días, recuerden que una fecha es simplemente un número, ¿ya? Así que simplemente le pueden sumar otro número y la fecha va a seguir siendo fecha. ¿Ya? Simplemente ese número va a representar el número de días. Si quieren sumarle horas, es lo mismo, tienen que sumarle las horas, pero dividido por 24. ¿Por qué? Porque un día tiene 24 horas, así que le suman 1 dividido por 24 que va a representar, bueno, no 1 partido por 24 sino que las horas, la cantidad de horas dividido en 24. De esa forma transformamos la hora en una fracción de día que se le seguimos sumando a la fecha. Ya le estamos, en este caso le seguimos sumando días, pero ahora una fracción, no un día completo. Lo mismo con los minutos, solo que dividido por 24 por 60 y lo mismo con los segundos, pero 24 por 60 por 60 que son 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. ¿Ok? Entonces, en conclusión, sumar días, horas, minutos y segundos es la misma operación, simplemente una suma, nada más. La diferencia es que los días se suma un número entero, las horas, minutos, segundos se suma una fracción. Un poco distinto es con los meses y las fechas, porque para sumar meses tenemos una función específica, fecha.mes, pero en vez de usar esa función, es mejor usar la otra función, esta que está aquí, perdón, crear una nueva fecha, la función fecha, ¿cierto? Poniendo el año, el mes, el día, entre paréntesis, para generar el nuevo valor, ¿ya? Que sería esta de aquí, esta función de aquí. Pero en vez del año, le colocan el año más la cantidad de años que ustedes quieren sumar. En vez de mes, se colocan el mes más la cantidad de meses que quieren sumar. Y lo pueden hacer lo mismo con el día, ¿ya? También vimos que tenemos un formato, que esta, como les decía en la clase anterior, esta función, la texto, no es exclusiva para fechas, sino que es simplemente una función que sirve para darle formato a cualquier tipo de dato. Pero hicimos aquí una tablita para ver las opciones que hay cuando se trabaja con las fechas. ¿Ok? Entonces dijimos que para el formato, que es el segundo dato que hay que ponerle a la fórmula, hay que pasar un texto, entre comillas, pero ese texto tiene que tener el formato, que es lo que está en esta parte de la tablita. Ya, y dependiendo de lo que ustedes coloquen ahí, va a tomar esa fecha y la va a escribir
según el formato que encuentre. Entonces, si ustedes colocan, por ejemplo, puras Y, 4Y, les va a retornar solo el año. Si le colocan 4 letras D, les va a retornar el día de la semana, pero con el nombre completo del día de la semana. Y obviamente pueden mezclar. Pueden colocar los 4D con los 4Y, les va a salir el día y el año. Entonces, para colocar un texto completo con mes, días, año, hora, segundo, pueden usar combinación de cualquier formato que esté aquí. Ya, recuerden también que si quieren colocar una palabra, ya, que separe los distintos periodos de tiempo, por ejemplo, del o una palabra de, tienen que colocarle entre comillas cuádruples, o sea, doble, doble comilla, para que lo tome como texto y no lo tome como formato. Porque si ustedes colocan de, la palabra, ¿cierto? De, les va a tomar la primera D como si fuera un formato y les va a colocar el día de la semana. Perdón, el día dentro del mes, en vez de colocarle la palabra que quieren usar. ¿Ya? Me refiero a esto, por ejemplo, si tienen, si tienen, por ejemplo, esto de aquí, hoy da ese formato, pero quizá yo quiero ocupar otro formato, así que coloco texto, de la fecha que está acá. Ah, pero primero eso, de esa fecha, y después coloco, entre comillas, de, luego coloco D, y después para que diga, por ejemplo, hoy día va a decir 19 de noviembre. Eso debería decir, pero, como ven, esas 4D que están ahí me toma el 19, que es el día que está aquí, 19, ¿cierto? Pero después le coloco el DE y como, no lo toma como la palabra de, o sea, 19 de noviembre, sino que lo toma, en este caso está tomando como año, no sé por qué. Ok, entonces, si queremos que ese DE que está ahí no lo tome como si fuera parte del formato, tenemos que colocarlo en comillas cuádruples. Así. Ahí. Entonces ahí coloca miércoles de noviembre. En realidad, esto debería ser DD, o D nomás. Ahí, 19 de noviembre. Eso. Entonces, la primera D es del formato que me indica el número dentro del mes. El segundo DE es un texto porque está entre comillas cuádruples. Y las 4M que están al final corresponden al mes con su nombre completo. Así que va a decir, ahora sí, va a decir 19 de noviembre. ¿Ok? Así que así es como se trabaja con los formatos. Y lo único que tienen que tener en consideración aquí es que esta tablita que está aquí, tienen que aprendérsela o tenerla guardada en algún lugar para que se acuerden de cómo darle formato al texto a una fecha, ¿verdad? ¿Ya? Lo mismo con esto de aquí. Yo les recomendaría que si están haciendo un resumen, ¿cierto? O si van a tener algún Excel eh, con algunos apuntes, esta tablita la pongan en ese apunte, ¿ya? Porque lo van a ocupar siempre, hasta que se lo aprendan de memoria, ¿cierto? Bien, dicho eso, vamos eh, a los ejercicios. Entonces, el primero decía calcular la fecha de entrega para la siguiente encomienda si el viaje demora 7 días. Entonces, a ver, hay un mensaje de compañero. Dame un segundo. Andrés dice. Andrés. Ah, pero ya entró Andrés. Ya. Lo siento de tu mensaje, Andrés, lo siento. Pero veo que estás ya en la casa. Bien. El primer ejercicio era simplemente calcular la fecha de entrega, ¿cierto? Teniendo una fecha de salida. Y
sabíamos que el viaje demora 7 días. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién lo hizo? Yo, profe, pero lo tengo en otro Excel, en el otro Excel. Ah, Así, ok. así que deje de buscarlo. No, no te preocupes, sí. Aquí, ¿no te acuerdas cómo lo hiciste? ¿Cómo para que Es súper fácil, mira. Era, Aquí, ya, dele nomás. sí, mira, aquí era súper sencillo. Tienen que referirse a la tablita de arriba, ¿cierto? Lo que tenemos que sumar son días a una fecha. Entonces vamos a la tablita de acá, a las operaciones y vemos que los días simplemente tenemos que sumarle el Sí, número de días. Así que claro, sería igual es a la fecha que teníamos más 7. 2,7. Eso. Uso dos más. Bueno, eso Bien. hice. Eso. Exactamente eso. Ahí. Y era expandirla y simplemente eso. Súper sencillo. ¿Ok? Este era el ejercicio más fácil de todos. Porque trabajar con fechas, como les dije, cuando quieran sumar días, simplemente se lo suman como una operación matemática cualquiera. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerden que esta fecha está representada por un número entero, que es el número de días que han transcurrido desde el día 1 de enero de 1900. ¿Ok? ¿Cómo lo comprobamos? Simplemente le podemos cambiar de formato. Aquí, en vez de fecha, le podemos poner número. Y ahí aparece 45.797. ¿Ya? Lo único que cambia acá es el formato. ¿Dónde está la fecha? Acá. Eso. Bien. El segundo. El segundo ejercicio dice calcular la hora de término para las siguientes pruebas. Tenemos aquí distintas pruebas, ¿cierto? Distintas fechas y distintas horas. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumarle horas y minutos. ¿Ok? Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es irnos acá arribita y ver cómo sumar horas y minutos. ¿Ya? Hagámoslo de la forma fácil, porque acá lo tenemos dividido en dos partes. Horas, ¿cierto? Y minutos. Esto lo podríamos convertir en una fracción. Por ejemplo, 2 horas y media es 2,5 horas, ¿cierto? Lo mismo, 2 horas 30. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sumar. Simplemente sumar, es otra suma. A la fecha que teníamos acá, ¿cierto? Le vamos a, este que está acá, le vamos a sumar em, 2 horas. Y 2 horas es 2 dividido en 24. Ya, y eso nos da 10:30. Pero además hay que sumarle los 30 minutos. Entonces, además de esas 2 horas, pues sumamos 30 dividido por 24 por 60. Ya, 24 por 60 porque son 24 horas y cada hora tiene 60 minutos. Por eso hacemos esa fórmula para las horas. Entonces, como ven, empezó a las 8:30, dura 2 horas y media, así que si le sumamos esas 2 horas y media a las 8:30 nos da 11 de la mañana. ¿Ok? Entonces, de nuevo, para sumar horas, como es esta, simplemente la dividimos en 24, horas divididas en 24, porque el día tiene 24 horas, ¿cierto? Y los minutos, que son 30, lo dividimos por las 24 horas y cada hora multiplicada por 60 minutos. Y eso nos da el valor final. Ahora, esto también lo podemos hacer de otra manera, más corta. Podríamos hacerlo así y le sumamos 2.
punto 5 dividido en 24. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero es más corto. 2,5 es lo mismo que 2 horas 30 minutos. Por eso transformé esos minutos, los transformé en horas, es media hora, o 0,5 horas. Y las puse todas juntas. Es exactamente lo mismo. Ups. Ahí está. El resultado es igual, pero quizá esta forma de acá sea más fácil porque se va haciendo, eh, se va haciendo parte por parte. ¿Ok? Ahora, esto lo estamos haciendo a mano, no estamos sacando el valor de acá de ninguna forma. Eso todavía no sabemos cómo hacerlo. Bueno, en realidad sí sabemos. Sí sabemos. Lo que podríamos hacer de otra forma, para que quede, porque esta fórmula aquí no la podemos expandir, porque lo que hicimos acá es sumarle 2 horas y 30 minutos. ¿Ok? Pero esta prueba, la segunda, no dura 2 horas y 30 minutos, dura 3 horas. Y la última dura 2:20, así que si la expandimos, los resultados van a estar mal. Entonces lo que podemos hacer, esto lo voy a poner acá. Ahí está. Lo copié para allá por si acaso. Ya. Ah, pero está mal. Esto de aquí tiene que ir acá. Ya. Entonces aquí sumamos a mano las 2 horas y los 30 minutos. Igual acá sumamos a mano 2,5 horas. Pero si lo quiero hacer referente a esto, a este valor, no, y no como aquí que escribimos directamente el 2, entonces lo podríamos hacer como referencia. Tendríamos que hacer la misma fórmula, que es esa, y sumarle la hora, extraer la hora, ¿cierto? De esta celda. Lo dividimos en 24. Ya. Y me falta la otra media hora. Entonces podríamos hacer lo mismo que hicimos en la otra fórmula, que sería minuto de la misma celda y lo dividimos por 24 por 60. Ahí. Entonces ahora sí podemos expandir y nos va a dar la duración correcta. ¿Ya? Porque ya no lo está haciendo con un valor fijo, sino que está sacando o extrayendo las partes del tiempo de acá, de la celda misma donde se encuentra el valor. ¿Ok? Y esta, bueno, esta debería ser la forma correcta, porque así eh, hacemos la fórmula una vez, después la expandimos hacia abajo. En cambio de la forma que la hicimos al principio, teníamos que escribir la fórmula cada una de las filas para poder tener los tiempos de duración que son distintos. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Profe, bueno, con el ejercicio siguiente de los días también yo lo hice, pero también lo hice de forma manual, porque ahí son distintos días, años. Entonces, Sí. me refiero Y- por cada día o por cada año le calculé, por ejemplo, 5 años, yo lo calculé y me salió 1680 días. ujú. Entonces ahí me calculó porque no sé, no supe hacerlo de otra forma o hay otra técnica, porque por lo que No, estaba viendo hay otra técnica. no, lo que pasa es que los casos son distintos porque el de acá arriba tú lo Ujú, tienes como formato de horas, ¿ok? sí. De hecho, está aquí como personalizada eh, porque yo elegí el formato para que me muestre las horas, pero en realidad esto es tiempo, ¿ok? Esto Ujú, de aquí es tiempo, pero lo de acá, esto no es tiempo. Eso es simplemente un ujú. texto que yo escribí. Entonces no puedo hacer lo mismo. En realidad, mira, podría, pero te necesito funciones que todavía no hemos aprendido, ¿ya? Ah, Que ok. justamente están acá al lado, en la otra pestaña. Así que si lo hiciste fila por fila, a mano con los Ujú, valores,
Sí, No fila por fue- fila, que la única... es la única forma por Ah, ahora. ok, ya. ¿Ok? Entonces, vamos a este ejercicio. Lo que teníamos que hacer aquí era la fecha, ¿cierto? Sumarle 10 días. Así que serían así, la fecha más 10 listo. Ese Ujú. era fácil. El segundo era lo mismo, pero más 15. El tercero son 5 años, así que lo que tenía que hacer aquí es crear una fecha nueva. Ya, con los mismos valores que están acá, pero sumándole los años. Entonces sería, eh, esta va día, mes, año, yo no me acuerdo. Fecha, ¿dónde está? Año, mes, día. Ok, primero va el año. Entonces sería año, año de la fecha que tengo de inicio de fabricación, pero le sumo 5. Después viene el mes, que va a ser el mismo de la fecha de fabricación. Y después el día, que va a ser el mismo de la fecha de fabricación. Mm. Ahí, pum, pum. Y ahí está. Ah, yo lo hice distinto. Lo hice más mano. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Lo multiplicaste el año por 365? Breve, digo, sí, pues. Sí, eso hice. Multipliqué la fecha. Ujú. A la fecha yo le sumé los 1680 días. Y ahí me dio la fecha. Ah, ok. Pero ten en consideración que ¿Qué? 5 años no son 365 días por 5, sino que recuerda que hay años bisiesto entre medio. Se puede tener un día más. Ya, no, me Así que, salieron 4 días más. ya, ok. Ya. Ya, pero la idea era que sea la misma fecha, exactamente el 20 de julio, pero en 5 años más. ¿Me podría mostrar de nuevo la fórmula, profe, por Sí, favor? claro, mira, de nuevo, la explico de nuevo. Lo que hice fue crear una nueva fecha, ¿cierto? Con esa función, fecha, creas Ujú. nueva fecha. ¿Cómo se crea? Poniendo el año, el mes y el día. Entonces el ¿Ya? año, simplemente extraje el año de la fecha que ya tenía, que esta me va a dar 2020, ¿cierto? Y en ese Ujú. 2020 le sumo 5. ¿Ya? Listo, ese está el año. Y es lo único que había que cambiar. Entonces, para poder tener el mes, es el mismo mes, así que simplemente extraigo el mes de acá, que es el 7. Y para el día es lo mismo, extraigo el día de la fecha de acá, que es el 20. Ya. No sé por qué no me marca el... A ver, algo escribime. Fecha, año, 2017 más 5. Ah, le puse los 5. Mes 5, Los bomberos, coma, mes. Ahí sí, estoy como día. ¿te escucha ese sonido, cierto? ¿No? ¿No? No. Va. Y son los bomberos que están, como viven al lado, o sea, están aquí al lado, salen con sus camiones de repente, el ruido es tremendo. Tiene algo de Ok, eh, ya, entonces lo importante aquí es que ocupen esta función, la fecha. fecha, año. Ah, Ok, le puse entonces recuerden que años. la función fecha Sí. simplemente tienen que pasar números dentro para el año, el mes y el día. ¿Ven? Entonces ahí creo una fecha, 2025 mes 7 que es julio, y el día es el 22. Y eso me crea una fecha, me retorna la fecha con los mismos parámetros que yo le puse. Entonces la idea aquí es que en vez de colocar fijo esos números, los saque de la fecha que ya tenía. Y para obtener la fecha, simplemente uso las tres funciones, año, mes, día, que extraen una porción de la fecha y yo le paso aquí entre paréntesis. Entonces el año, ven, ocupo la función año y me trae el 2020 de la fecha. Ya, si yo ocupo aquí una fecha cualquiera, por ejemplo, 01 2020, me trae el año. ¿Ven? Eso es lo único que hace la función año. Bueno, la función mes es lo mismo, solo que trae el mes y el día también. Y también puede sacar la hora, los minutos, los segundos de cualquier fecha.
¿Ok? La única restricción es que lo que le pasen aquí entre paréntesis tiene que ser una fecha. O tiene que ser un texto con formato de fecha, como el que puse yo. Pero si colocan ahí, no sé, 30 del 30 del 2020, eso no existe. Esa fecha no existe. No hay ningún mes que sea 30. Llega hasta el 12 solamente. ¿Ok? Entonces, en esta función que hicimos aquí, combinamos todo eso. Saqué el año, extraje el año, el mes y el día de la fecha de fabricación. Solo que al año le sumé 5 porque esa era la duración que teníamos aquí. ¿Ok? Entonces el siguiente exactamente igual. De hecho, lo pueden copiar, Sería fecha, solo que, mes. Ya estaba haciendo de distinto. sorry, no escuché cuál es la pregunta. No, 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 es que lo estaba haciendo distinto. En vez de poner año, le había puesto mes, pero ahora entendí, ya sé que me equivoqué. Ah, sí, es que la función fecha es media extraña porque primero va el año, después el mes y el día. Debería ser día, mes, año, porque así está descrita en las fechas que tenemos aquí en español. Pero yo creo que como la función fue creada en Estados Unidos al revés la cosa. Empieza por el año. De hecho, ni siquiera empieza por el año, es... Ah, sí, empieza por el año, después viene el día y después el mes. Entonces, dependiendo de lo que te estén pidiendo, es la modificación. Por ejemplo, si dice Mm. año, al año Claro, hay que sumarle, en este caso, los 10. Si dice exacto. mes, a los meses tengo que sumarle los 6 meses. Y si dice Exacto. días, tengo que sumarle a los días. Ya, se Claro, entendí. si dice días, tú puedes sumarle aquí también a los días, Directo, claro, pero lo puedes hacer como lo hicimos antes también, que al es principio, forma directa. Sí en se forma directa entiende. sumarlo así nomás. De Sí, las sí dos se formas te entiende. va a funcionar igual, Ah, ok. ¿ya? Pero para año y mes, lo más fácil es crear una nueva fecha a partir de la original y sumarle lo que haya que sumar. Ya, no sé si se entendió. Ahora entendí, no había entendido. Ok. Entonces la otra es otra vez lo mismo, igual que esta, pero en vez de sumarle 5 años, le sumamos 10. Y en el caso de un año, 6 meses, te tengo que sumar un año al año y 6 meses al mes, ¿cierto? Exacto. Entonces aquí, muy bien, al año le sumamos 1 y al mes le sumamos 6. Y ahí tenemos un año y 6 meses de distancia entre la fecha de fabricación y la fecha de expiración. Ahora entendí. Ahora sí, 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 lo entendí. muy bien. ¿Y el resto qué dice? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya, excelente. Sí. Oh, a propósito, los que llegaron más tarde tienen el Excel, ¿cierto? El que envié por WhatsApp o se los envío por Zoom para que lo tengan si no tienen WhatsApp en el compu. Yo lo tengo, profe. Llegué tarde, pero lo tengo. Ok. Bueno, en todo caso, esta parte que estamos viendo, si bien es del Excel de la clase 9, es exactamente la misma hoja que teníamos la clase anterior, solo que la copié aquí. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, calcular la fecha de entrega considerando dos tipos de envío, express, que se demora 2 días, y normal, que se demora 5 días. O sea, este ejercicio, el 4, exactamente igual que el uno, exactamente igual que el uno, excepto que tenemos dos opciones. ¿Cómo lo hacemos entonces si hay dos opciones? Al express se le suman 2 días y al normal se le suman 5 días. Exacto. Pero ¿cómo hacemos esa distinción? Contexto. ¿Con qué, perdón? Con el contexto, pero no sé dónde colocarlo. Express y normal. No, pues recuerden, mira, ¿No? recuerden que cuando tienen elecciones, según un parámetro, y según ese parámetro tienen que devolver un valor, entonces esa opción sería con la función. Función Sí, sí.
un sí, porque aquí Ujú. tienen solo dos opciones. Ya, entonces vamos a hacerlo por parte. La, en la teoría, si lo analizamos, tenemos que hacernos la siguiente pregunta o la siguiente formulación. Si el tipo de envío es express, entonces sumamos 2. En caso contrario, sumamos 5. Entonces la fórmula sería más o menos así. Tendríamos que colocar sí, ¿cierto? Esta celda que está aquí em, es igual a express, entonces devolvemos 2 días. Caso contrario, devolvemos 5 días. ¿Ya? Y con eso, me equivoqué, no es EPRES, sino que es express. Ahí sí, me falta una letra. Bien, entonces fíjense ahora 2 2 5 5 2 5 2. O sea, cuando parece normal es un 5, cuando parece express es un 2. Entonces ya tenemos el valor. ¿Qué tenemos que hacer ahora con ese valor? Si tenemos ese 2, ¿qué tenemos que hacer ahora? Para calcular la fecha de entrega. Sumarle los días a la fecha. Exacto. Entonces la fecha que teníamos acá, que es esa de ahí, le sumamos lo que entrega la fórmula sí. Y eso es todo. Ah, perfecto. Entonces, si se fijan, esta que era del 20, como es express, se entrega el 22. Y esta que es normal, que también era del 20, se entrega el 25. ¿Ok? Ahí está la fórmula. Es súper sencillo. O sea, la fórmula es súper sencilla, pero había que pensarlo un poquito. Cómo obtener ese 2 o ese 5 dependiendo de lo que esté en esta columna. Entonces, la forma de hacer eso es así, comparando con qué texto tiene dentro de esta columna. En el caso de que sea express, devolvemos el número o la cantidad de días del express, que son 2. Caso contrario, como no hay ninguna otra opción, excepto la normal, entonces devolvemos 5. Ahora, si hubieran más opciones, por ejemplo, express, normal y económica, y la económica la entregar en 10 días, ahí tendríamos que hacer otro sí, dentro de este sí. ¿Ok? Pero aquí como son dos opciones, eso es todo. Entonces, fíjense aquí la función sí está devolviendo un número. No habíamos hecho muchos ejercicios donde la función sí devuelve un número. Habíamos hecho ejercicios donde la función sí devolvía un verdadero, un falso, algún texto aprobado o reprobado, pero en este caso devuelve números y esos números lo podemos sumar con otros números para que nos dé el resultado. Ok, ya. Vamos con el siguiente, el último. Dice, calcular los días que tomó realizar los siguientes trabajos. Y esto se supone que es un trabajo de arreglo de autos, ¿cierto? Alguien chocó, llevó su auto al taller y le hicieron algunos arreglos. Y aquí están las fechas donde se entregó el auto, perdón, y las fechas donde se devolvió el auto por los trabajos realizados. Y hay algunas fechas que simplemente tienen el día y otras fechas que tienen también la hora. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo transcurrió desde la fecha de inicio hasta la fecha de fin? ¿Ok? Ya. Y esta pregunta es un poco distinta a la anterior, porque la anterior era como al revés. Teniendo una fecha, le sumábamos un periodo de tiempo y me entrega otra fecha. En este no, porque tenemos la fecha de inicio y la fecha de fin y tenemos que
obtener el tiempo transcurrido. O sea, aquí tiene que haber un número. Entonces, para eso usamos otra función que se llama... ¿Dónde está? Esta, días. La función días debería eh, devolvernos el tiempo transcurrido entre una fecha y la otra. Entonces los parámetros son simplemente la fecha de inicio, después el punto coma para separarla y la fecha de fin. Y eso me devuelve la cantidad de días. ¿Ok? Eso Me también dio muchos. se puede hacer de forma manual, porque si tú Sí, restas las fechas, te da el valor, el total de días, perdón. sí, 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 fecha. A ver, fecha. Fin. Esta. Sí, también, porque recuerden que esta fecha al final son números, entonces si ustedes los sí. restan, les va a dar la diferencia de días. Ahí está. También se puede hacer así. Ujú. ¿Ya? De hecho, vamos a hacerlo aquí con resta y acá vamos a hacer con días. La fórmula. ¿Ok? Entonces, la función días, eso sí, lo que hace es restar a la primera le resta a la segunda. Entonces, si la primera es menor, que es la fecha de inicio, ¿cierto? Que la segunda, que es la fecha de fin, lo que pasa en este caso, les va a dar un número negativo. Pero si lo hacen al revés, les va a dar el mismo número, pero en vez de negativo, les va a dar positivo. Entonces, esa sería eh, la forma para que los resultados sean iguales. Ujú. Ah, pero fíjense, este de acá, el Es que problema es que aquí nos da los días, devuelve los días, no los minutos, horas, segundos. Así que por eso aparece un cero, porque no son el trabajo en estos dos filas, demoró menos de un día. De hecho, son unas cuantas horas. Así que lo que tendríamos que hacer aquí, porque lo que queremos saber es cuántas horas, cuántos minutos se demoró. Si tenemos este resultado que nos da los días, entonces lo que tendríamos que hacer es la función al revés de lo que hacíamos acá. Em, Aquí, por ejemplo, que era dividir las horas por 24 y los minutos por 24 por 60. Entonces lo que tendríamos que hacer acá para obtener las horas, tendríamos que esto multiplicarlo por 24. Y eso me da las horas. Y entonces de la 8 a las 10:35 serían 2 horas y 35 minutos, que son en decimal 2,5 horas, más o menos. Ahora, si queremos obtener los minutos, tenemos que hacer lo mismo, eh, pero ya sería más complicado, así que no lo voy a hacer, si no se van a enredar. Profe, pero por ejemplo, ahí en la fórmula, en el igual días, usted dice que lo dividamos por 24. ¿Le sacamos el día en la ¿Dónde? fórmula? Ah, la de acá. ¿Eh? Es que esto no sé, veamos realmente si me da algo distinto a cero. No, sigue siendo cero. No, esta de días te da los días nomás. Si Ah, hay una fracción de día, o sea, unas ujú. cuantas horas, no te los devuelve, te devuelve cero. En ese No sé. caso tendríamos que igual considerar que si son horas, no podemos hacer la fórmula. Tenemos que Exacto, sí. hacer la forma de forma manual y dividirla por 24. Sí, multiplicarlo por 24. Perdón, multiplicarla por Sí, 24. porque este es al revés, sí. Sí, ahora, lo otro que podríamos hacer, simplemente darle un formato. Por ejemplo, ¿dónde está el formato? Este de aquí, copio el formato y lo pongo acá. Y me da 6 horas 30 minutos. Ah, Entonces, ok. copio el formato y lo pongo acá. Ah, pero eso no está bien. Porque lo multipliqué por 24. Tendría que ser ahí.
Ahí está, 2 horas 35. Ya. Esa es la otra solución, que yo creo que es más fácil, ¿cierto? ¿Por 24? No, aquí en este caso, si lo que hace es poner el formato, tienes que Ah, quitarle ya. el 24, Ah, ya, eso no lo porque entiendo. el Ahora 24 sí. ya lo convierte en horas. Entonces tú estás convirtiendo una hora en otra hora, entonces lo multiplicas de nuevo por 24, por eso sale Ah, un número perfecto. raro. Ya. En Por ese eso caso tiene que sería ser. la forma manual y se le asignaría el formato de la hora. Claro, forma manual, haciendo la resta, ¿cierto? Lo que te va a dar un número decimal, Ujú. y eso le da formato de hora, o de tiempo, más bien dicho. Bien, ok. Y creo yo la Profe, forma más fácil. profe, tengo una duda con el ejercicio anterior. Sí, dime. Eh, Pedían que la devolución de la fecha de entrega fuera en el formato de texto y 22 Tienes de razón, ya. tienes toda Y la razón. yo lo hice, pero lo tuve que hacer en otra columna, porque no sé cómo anidar eso para que el resultado me dé en texto. Eh, sí, lo que tendrías que hacer es encerrar todo esto en un paréntesis. Le colocas aquí ¿No? texto, otro paréntesis, Y ahora el y formato. falta la coma, punto coma. Y ahora viene el formato, que sería DD, dd de D, eh, M, mmmmm M, M, I. de, y después el año, que sería i. I. Cierre comillas. No, Faltaron las últimas comillas. sí, ahí está. Faltaba la comilla. Eso. Ya. Pero ahí está. 22 de mayo Ah, del ya. 2025. Entonces, todo lo que tenías de fórmula, que era la fecha, lo que te da la fecha, había que El cerrarlo. valor, claro. Sí, cerrarlo en un paréntesis para que lo tomara como un solo valor. Ok, gracias. Pero yo creo que esto funciona sin ese paréntesis. A ver, veamos. Sí, también. Entonces, la fórmula original era esta, que se Ujú. usa como primer parámetro en la función texto, y el segundo parámetro ahí le das el formato. Gracias. No, gracias a ti, se me había olvidado ese pequeño detalle, que no lo vi ahí, dice con formato. Bien, Profe, ¿voy a mostrar de nuevo la fórmula? Que algo me falta, no me tomó. sí, claro, ahí está. Texto. Algo estoy haciendo mal. Punto coma, ¿no será ese? A mí siempre se me olvida. Dime. No sé qué. No sé. Dice también que el signo igual está al principio y no aquí en la otra fórmula. Eso también es común de equivocarse. Y lo otro es perderse en el formato porque tiene tantas comillas. Sí, puede ser eso. Pero prueba algo sencillo, pues. En vez de colocarle todo esto que está aquí, prueba algo simple como solamente una D y ve si funciona. Y después le va Ah, agregando el resto ya. de cosas. D. No, no me tomo. Ah, sí me tomo. Ahí sí Bueno, está. sí. Sí, sí. Ya, entonces tu formato tenía algo raro. Se trata de ir agregando de a poquito, parte por parte, y cuando llegues a la parte que no te funcione, es porque esa es lo que falló. Ya. Bien, ¿más dudas, preguntas con respecto a los formatos de fecha? ¿No? Ok.
Em, Como resumen, para volver a lo mismo, recuerden que hay dos cosas importantes para trabajar con fechas. La primera es sumarles periodo de tiempo. Eso es súper importante, así que tienen que saber más o menos cómo se hace. Ya que es esta tablita que yo les dejé aquí. A los días simplemente se le suma el número, perdón, días, horas, minutos y segundos, se le suma un número a la fecha, nada más. Y si quieren agregar meses o años, lo que recomiendo es usar la función fecha para crear una nueva a partir de la fecha original. Y lo otro es el formato, pero el formato, como les dije, no es una función en sí que sea de la fecha, sino que la función texto, que es la que le da formato, ¿cierto? Es una función general, que sirve no solo para fecha, sino que también para otros valores numéricos de texto o lógicos. Ya, y pasando cierto abreviación del formato, le entrega o sea, le entrega el dato en distintas, eh, bueno, formatos, sí, eso es lo que hace. Ok, así que eso es lo principal. Ya, recuerden también que para la fecha hay distintos formatos. Para la fecha en sí, que no muestra la hora, está el formato fecha, pero si quieren mostrar la hora, como este de acá, eso no está aquí en los formatos, digamos, comunes que están en la lista que se despliega, ¿ya? Sino que tienen que buscarlo acá, donde dice más formatos, van a personalizar y ahí está el formato para día, mes, año, hora y minutos. ¿Ok? Y ahí hay varios más. Por ejemplo, aquí está el de las horas con los minutos, hora, minuto, segundo, etcétera. ¿Ok? Entonces, cualquier formato que ustedes necesiten que no esté aquí, lo pueden buscar en la tablita de más formatos. Hay hartos más ahí. Bien, dicho eso, Profe, no ¿sí? recuerdo, algo no recuerdo del ejercicio del texto, de la fecha con texto, ¿verdad? ¿Ya? Del espacio. ¿Aquí? Sí, lo que pasa es que pongo las comillas, pero me queda todo junto, entonces no recuerdo. Ah, pero el espacio te lo toma como formato, como si fuera un espacio. Tú puedes colocarlo así. Ah, le hago el espacio. Ah, Sí, le ya, haces el perfecto. espacio y va a quedar bien. Ya, perfecto, gracias. ¿Ok? El espacio te lo toma aquí directo en el formato, también te toma el guión y también te toma el slash. Creo que esos son los caracteres que se pueden usar. Ah, Espacio, sí. guión y slash. Ya, perfecto. Cualquier otra letra tienes que colocarla entre comillas cuádruples. Ya, gracias. Ok, vamos entonces a siguiente pestaña. Bien, vamos a hacerle un zoom y vamos a ir viendo estas funciones, que son las de texto. Bueno, a mí me sigo diciendo las funciones, pero en realidad son fórmulas. Ya, en Excel se llaman fórmulas. Las fórmulas de texto. Las fórmulas de texto son fórmulas que nos permiten manipular lo que está dentro de una celda y que en general es contenido de texto o algún otro dato de otro tipo, un número o una fecha, la que podemos convertir a texto. Entonces lo que nos permite las fórmulas de texto es alterar lo que hay dentro una, según un patrón, ¿cierto? Podemos juntar o, digamos, pegar dos celdas en una. O sea, el contenido de dos celdas podemos pegarlos en una tercera celda para que aparezca junta. O podemos extraer un pedacito del texto que está en una celda eh, y ponerla en una nueva. ¿Ok? Entonces las fórmulas que vamos a revisar de texto son todas las que están aquí. Como ven ahí está de nuevo la función texto,
que ya la vimos para la fecha, pero esta vez la vamos a ver para los números. Y un montón más. Hay un montón más de fórmulas que vamos a ir viendo una por una. Y vamos a ir haciendo algunos ejemplos em, para que se vayan familiarizando con ellos. Entonces la primera es la concatenar. La concatenar lo que hace es unir distintos textos que vengan de distintas fuentes. Pueden ser textos fijos o pueden ser referencias a celdas. Y lo que retorna son todos los textos unidos. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos aquí un texto 1 y 2, y acá los concateno, esta celda, punto coma, ¿cierto? Y la otra me va a aparecer un 12. ¿Ok? Pero ojo, que estas dos celdas de aquí son números. El resultado es un texto. ¿Cómo lo sé? Porque estas están alineadas a la derecha y esta está alineada a la izquierda. ¿Ok? Ahora, no necesariamente va a unir solo dos celdas. Puede unir más de dos. Por ejemplo, 3 y 4. Los puedo agregar aquí para que concatene todas esas celdas. Esta de aquí y esta de acá. Ahí está. Entonces me da 1, 2, 3, 4. Entonces, conclusión. Con el concatenar puedo unir todas las celdas que yo quiera. Además, no solamente puedo unir celdas, sino que también puedo colocar textos fijos. Por ejemplo, si coloco ese texto ahí, me va a aparecer 1 y 2, 3, 4. Entonces puedo colocar ese texto entre medio. Me salió un símbolo raro. Ahí está. Entonces, como ven, puedo concatenar una celda, el contenido de una celda, con algún texto fijo. ¿Ya? Y pueden ser todo lo que ustedes quieran. Fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos distintos que están siendo concatenados en una sola celda. ¿Ya? Por eso aquí les puse esa función con 3 puntitos, porque pueden ser la cantidad que ustedes quieran de textos y concatenarlos en una sola celda. ¿Ok? Ya. Los siguientes tres son bien parecidos. La izquierda, la derecha y la extrae hacen lo mismo, pero con diferentes condiciones. La izquierda lo que hace es extraer una cantidad de letras de la parte izquierda del contenido de una celda. El derecha hace lo mismo, pero lo extrae partiendo desde atrás, o sea, desde el final hacia adelante, una cantidad de letras o caracteres. Y el extrae hace lo mismo, o sea, extrae una cantidad de letras o de caracteres de un texto, pero esta vez a partir de un índice que va a ser el inicio desde donde empiezo a extraer los datos. ¿Ok? Entonces probemos. Tengo aquí, voy a colocar un dato aquí, 1, 2, 3, 4, 5, de nuevo. Y aquí voy a probar en la izquierda. Si colocamos izquierda, colocamos el texto que pusimos recién y le pongo un 1 o un 2, pongámosle un 2. ¿Qué me va a devolver? ¿Quién me dice que devuelve a la izquierda? El 1, ¿no? ¿Serán los dos primeros números? Eso, exacto, los dos Ah, primeros ok. números. Ya, entonces, como ven, en la izquierda devuelve esta cantidad de letras, el que está en el segundo parámetro. Entonces, si yo le pongo 3, me va a devolver los primeros 3. Si yo le pongo 1, me va a devolver la primera letra. Ya, vamos a letras mejor A, B, C, D, E. Ahí. Entonces, se fijan, si le pongo 2, me trae las primeras 2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la función izquierda. Súper útil
cuando tienen que sacar la primera letra de un código, por ejemplo, el izquierda les va a servir harto. El otro es el derecha. Vamos a probar qué hace el derecha. Con los mismos valores, esa celda y un 2. Entonces, ¿qué me va a devolver el derecha? Si le pongo 2. Los dos últimos, las dos Exacto, últimas letras. exacto, las dos últimas letras. Entonces, como ven, el derecha y la izquierda funcionan parecidos, ¿ya? Solo que la izquierda me las trae las dos letras de acá y el derecha me trae las dos letras de acá. Entonces ahí ustedes pueden extraer de cualquiera de las dos partes del texto. El derecha es súper útil para extraer, por ejemplo, el dígito verificador de un root. Y por último le extrae, y otra vez es parecido. Ya tengo que darle el texto, pero ahora le tengo que dar una posición inicial, que en este caso le voy a colocar 2. Y luego le voy a colocar de nuevo un 2 para que me extraiga dos letras. Entonces, ¿qué me va a devolver? La de en medio. Exacto, la del medio, BC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parte de la posición 2 y la posición 2 es la B. Si yo le hubiese puesto la posición 3, hubiese partido de la C y me devolvía CD. ¿Ok? Y si yo le pongo 4, me trae la DE. Y si le pongo 5, me trae solo la E, porque después de la 5 no hay más. La E es la última. Por eso, aunque le ponga 2, me extrae solamente la última, que es la número 5. ¿Ok? Entonces, así funcionan estas tres fórmulas. Como ven, son bien parecidas las tres. 19 de Eh, noviembre es el día. ¿Qué fue eso? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, bien. Ok. Si ustedes ven que muevo el mouse por aquí, es por la ventanita de Zoom que como que molesta un poquito. No sé dónde ponerla por aquí. Ahí. Ok, vamos con la siguiente, largo. Esto es súper fácil porque lo único que nos dice es cuántas letras tiene un texto. Entonces hacemos largo de esta celda que tenemos acá arriba. Me va a volver, ¿cierto? Un 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 letras. A, B, C, D. Súper sencilla. No tiene mucha ciencia. Igual que esta siguiente, la mayúscula y la minúscula, son fórmulas que hacen una conversión. Toman el texto y lo transforma, en el caso de mayúsc, lo transforma todo en mayúscula. Mayúsc, de la misma celda que tenemos acá arriba, me devuelve el mismo texto, pero en mayúscula. Es como La lo minúscula, mismo que hace el Word, que tiene un botoncito para convertir todo en mayúscula. Pero Excel exacto. no lo tiene. No, eso no lo tiene, pero tiene fórmulas. Ya, perfecto. Pero lo mismo, aquí Ujú. el minusc, si tomamos minusc de esta celda que está aquí, que tiene puras mayúsculas, me devuelve las minúsculas, me transforma todo a minúsculas. ¿Ya? Tampoco no hay mucha ciencia ahí, ¿cierto? Transforma todo en mayúscula, todo en minúscula, como lo dice el nombre de la fórmula. Mayusc, que no sé por qué le pusieron mayusc y no mayúscula, y minusc. Ya. La que es más interesante es la siguiente, que es la non propio. Que, bueno, supone que debería llamarse nombre propio. Y lo que hace esta es que cambia a mayúscula solamente la primera letra de cada palabra, como si fuera un nombre. Entonces, si tiene un nombre, por ejemplo, Dennis Ballman, con minúscula y hace un nombre propio de esa celda, les va a devolver el mismo valor, pero
formateado a nombre propio. Ya, así que esa es como, yo diría que es una fórmula para embellecer el- la tabla y que los nombres se vean más bonitos cuando pertenecen a personas, ¿cierto? Porque de repente pueden estar todos en mayúscula o todos en minúscula y no se ve bien al mostrarlo en una tabla. Entonces con esta fórmula pueden hacer ese cambio para que le dé formato y no lo tengan que hacer a mano ustedes nombre por nombre. Bien. Ya, hasta aquí diría yo que son las fórmulas que son más o menos fáciles. De aquí para abajo empiezan las fórmulas que son un poquito más complicadas. Vienen dos, el hallar y el encontrar. Hacen lo mismo, exactamente lo mismo, excepto que una es sensible a las mayúsculas. O sea, distingue entre mayúscula y minúscula. Entonces la primera es la hallar. Vamos a colocar aquí em, sí, voy a colocarlo con este mismo nombre propio. ¿Dónde está este? Voy a cambiar, sí. No, déjame igual. Ya, el hallar. El hallar lo que hace es buscar un texto dentro de otro. Y lo que devuelve es la posición donde está el texto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el hallar primero. Ya, voy a hacer acá arriba. Hallar. Me falta al igual. Hallar. El texto buscado, eso es lo primero que yo quiero buscar. En este caso voy a colocar un texto que diga BO, así, con mayúscula. O mejor, B mayúscula. Ups. No, ¿de dónde se fue? De nuevo. Ah, hallar, hallar. Eh, BO, ¿ok? Después sigue el inicio, que significa el índice o la posición de la letra. No, perdón, no es el inicio, es el texto original, eso viene ahora. Primero lo que busco, después viene el texto original, que es este de aquí, le voy a colocar. No, este de acá, donde estaba mi nombre. Y por último viene el inicio, que es el índice donde quiero empezar a buscar. ¿Ya? Porque si hay un texto grande, por ejemplo, yo quisiera buscar a partir de la 10ª letra y no desde el principio. Ahora, este parámetro se puede omitir. Entonces lo voy a omitir por ahora. Y fíjense que me devolvió un 7. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que encontró este texto, B larga O, dentro de este de acá, en la posición 7. Entonces, si empezamos a ver estas letras y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. 7 es la posición donde lo encontró. BO. Ahí está, porque ahí empieza la B larga. Por eso me devolvió un 7. ¿Ok? Si yo le pongo con B minúscula, sigue siendo lo mismo. Con B mayúscula, igual. Si yo le coloco la O mayúscula, lo mismo. Sigue estando ahí. Lo encontró. No es sensible a las mayúsculas. Entonces da lo mismo si está con mayúscula o minúscula, lo va a encontrar igual. Ahora, si yo le coloco una posición de inicio y que empiece desde la 10ª letra, ahí no me va a encontrar nada. ¿Ok? Y no. ¿Qué me está reclamando esto? Mm. Debe ser que no, como no encuentro nada, me está tirando un valor medio raro. Valor. Y dice, no sé. Bueno, me devuelve un error. No debería devolver nada, debería devolver 0 o algo negativo, pero el, bueno, el problema es que no lo encuentra, porque como le dije que parta en la posición 10, que es la letra 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es la M,
busca la palabra BO desde ahí hacia adelante, desde la posición 10, y no la va a encontrar. Ya, por eso me vuelve eso que está ahí, que para mí debería ser vacío, no un error. Bien, hagamos la otra fórmula al encontrar. Encontrar. Y voy a hacer los mismos parámetros. El texto de búsqueda va a ser BO, ¿cierto? B mayúscula O. Y dentro del texto aquí donde está mi nombre. Y solo eso. Y me va a decir otra vez error. ¿Por qué? Porque no lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Porque yo estoy buscando B mayúscula O. Si yo le coloco B minúscula O, ahí sí me devuelve. ¿Ya? Entonces la diferencia entre este de aquí y este de acá es que el hallar necesita, perdón, el hallar no necesita distinguir entre mayúscula y minúscula. En cambio, el encontrar sí. ¿Ya? El encontrar, si yo busco con mayúscula en el nombre que está solo con minúsculas, no va a encontrar nada. ¿Ok? En cambio, el otro sí lo encontró. Ups. Ahí está. Lo mismo si yo busco solo mayúsculas, tampoco lo encontré. ¿Se fijan? La fórmula es la misma. B o mayúscula con la celda F21. Acá también, B o mayúscula con la celda F21. Pero uno lo encontró y el otro no. ¿Ok? Entonces, en general, el que van a usar más el hallar, pero si necesitan algo específico, pueden buscar con la fórmula encontrar. ¿Ok? Bien. Reemplazar. La función reemplazar, como, bueno, la fórmula reemplazar, como lo dice su nombre, reemplaza un texto por otro. Pero esta tiene hartos parámetros, así que es un poco más compleja. Si se fijan, lo que tiene es el primer, el primer, em, hmm, ok, ya sé lo que hace. Perdón, Profe, estaba confundido. perdón, esa fórmula reemplazar, Ujú. en Excel hay una opción, bueno, no sé si en el Excel suyo, pero en el mío por lo menos, hay una opción donde dice reemplazar. ¿Será lo mismo? Reemplazar aquí arriba, Sí. ¿en qué parte? En la, bueno, a mí me aparece donde está la lupita, donde dice buscar y seleccionar, y me da la opción reemplazar. Ah, Entonces, sí. Mm. ¿es lo mismo? O, Es lo mismo, pero no es lo mismo. ya, es lo mismo, ya. Lo que pasa es que aquí el reemplazar eh, lo hace, pero de forma fija. O sea, un texto lo reemplaza con otro, pero no desde la fórmula, no con fórmula, no genera una fórmula de reemplazo, sino que busca el texto y lo reemplaza nomás y listo, y no se puede volver atrás, o no se Ah, puede modificar. perfecto, perfecto, ya lo entiendo. En teoría, el reemplazar de acá tienes que usarlo cuando haya algún texto que tú quieres cambiar dentro de las cosas que tú escribes, pero si estás trabajando en una tabla y quieres reemplazar un valor de la tabla, deberías usar la fórmula. Ya. Ya, Entonces, se este reemplazar, entiende. por ejemplo, lo puedes usar con los títulos, una descripción o algo así. Ok, Ya. Entonces, ya, como decía, el reemplazar lo que hace es en un texto, una celda, ¿cierto? A partir de una posición, que es el inicio, ¿cierto? Y por la cantidad determinada de letras de ese texto, lo reemplaza por un nuevo texto. Quizás esto sea un poco más complicado de entender, pero vamos a colocarlo aquí. Eh, reemplazar. Entonces, reemplazar necesita un texto original, que en este caso voy a seguir con el nombre que tenía acá, que es la F21, ¿cierto? Luego una posición inicial, que voy a hacerla desde el principio, así que voy a colocar uno. Después la voy a cambiar. Luego tenemos un número de caracteres. ¿Cuántas letras de este nombre quiero cambiar? Supongamos que voy a cambiar las dos primeras. ¿Y por qué quiero reemplazarlo? Por
un número, un texto 1, 2, 3, 4, 5, unos números. ¿Ya? Entonces lo que hace es esto. ¡Pum! ¿Ven? Las dos, como les dije en la introducción, las dos primeras letras a partir de la posición 1 las reemplacé por 1, 2, 3, 4, 5. Lo que quiere decir que el D y la E que estaban al inicio, las voy a reemplazar por este número. ¿Ok? Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces ya, si se fijan el nombre ya no tiene ni la D ni la E, sino que fueron reemplazadas. Ahora, puedo cambiar esos parámetros y aquí ustedes también pueden jugar. Pueden decirle, por ejemplo, que empiece desde la posición, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de las 7, que es el apellido, y que me reemplace en vez de 2, 5 letras del apellido. Ahí está. Entonces, como se fijan, hizo el reemplazo del nombre que elegí, pero a partir de la posición 7, que era la B larga que está acá. Y a partir de ahí, las 5 siguientes letras, o sea, la B, O, L, L, M, las reemplazó por el texto que yo le di. ¿Ya? Y ese texto puede ser cualquier cosa. Puedo elegir un texto incluso más largo, ¿sí? Y lo va a reemplazar igual. ¿Ya? No importa cuántas letras ustedes saquen o cuántas ustedes pongan como texto nuevo. Da igual si tiene el mismo largo. Va a reemplazar las que ustedes indican por el texto completo nuevo que ustedes le dan. Profe, ¿y qué pasa si pido que reemplace 5 letras, pero el texto de reemplazo es menor a 5? ¿Lo repite? Hagamos eso. No, por si el texto de reemplazo es menor a 5, tú dices que este. Sí, le estoy pidiendo que reemplace 5 letras, pero Ok. quizás ya por un 1. Eso. ¿Se Sí, repite esas 5 veces el 1? sí, esas 5 letras que tú le estás diciendo aquí, a partir de la posición 7, ¿cierto? Te las va a eliminar y te las va a reemplazar con el texto que tú le diste, que sería una letra. Ah, Entonces, lo que hace es, la cantidad de letras te las elimina y pone en esa posición lo que tú le des. Tenga la misma cantidad de letras o no. Tenga menos o ya, tenga más. ¿Ok? sí. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo una letra, que es la B larga del apellido, ¿cierto? Y le puedo colocar en vez de una letra, que es la que estoy sacando, le puedo colocar 5 letras. Entonces, ahora el texto es más largo, ¿cierto? Porque me reemplazó una letra con 5. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. La siguiente fórmula es la sustituir. La fórmula sustituir puede sonar eh, parecida a la función reemplazar, pero es distinta. ¿Ya? Lo que hace la fórmula sustituir es que busca un cierto texto dentro de otro y lo reemplaza cada vez que lo encuentra. ¿Ok? En cambio, la de acá, la reemplazar, lo que hacía es que a partir de un inicio yo reemplazo solamente esa partecita que le digo, el inicio y la cantidad de letras, solo en esa sección. Ahí el reemplazo. Vamos a sustituir, cada vez que encuentre lo que ando buscando, lo va a cambiar. Vamos a ocuparla entonces, acá, sustituir. Ups, sustituir. Entonces vamos a colocar primero el texto que quiero colocar, o que quiero sustituir. Sería, coloquemos la N, porque la N se repite en el nombre y en el apellido, para que se note. El texto original va a ser de nuevo el nombre. El nuevo texto lo voy a reemplazar por no sé, por un 1. Y puedo omitir el último parámetro que es partiendo desde cierta posición.
Esto está al revés. Estoy seguro que está al revés. No, no. Eh, um, el texto debería ser este. El texto original debería ser lo que quiero reemplazar. El texto nuevo es lo que voy a poner en vez del original. Y debería ser eso ahí. Ahí sí. Ya, está al revés. Es que un poco enredado los nombres que le colocan ahí en la ayuda. Eh, debía haber seguido con el mío, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, si se fijan, lo que hice en esta fórmula, o lo que le estoy diciendo, es que en el texto completo, que es mi nombre, ¿cierto? Busco todas las n's y las reemplazo por un 1. Y ahí está. Entonces la n de Denis, ahora hay un 1. Y las dos n's que están al final de mi apellido también, ahora son un 1. ¿Ok? Entonces aquí puedo reemplazar cualquier cosa. Por ejemplo, quiero reemplazar el BO, ya no es una letra, son dos, por un texto cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, un texto random. Y ver que reemplaza la aparición del BO por ese texto. Podemos sugerir de nuevo la N y reemplaza todas las apariciones de la N con el 1, 2, 3, 4, 5, que serían tres apariciones. Esta del nombre y las dos del apellido. Ok, entonces ahí se nota la diferencia, ¿cierto? Que acá arriba en el reemplazar se cambiaba solo una parte del texto, que era donde yo le indicaba. En cambio acá, cada vez que encuentre el texto que yo le doy, ese me lo cambia por el nuevo texto. ¿Ya? Y obviamente aquí le puedo dar el índice de inicio, o sea, la posición de la letra donde quiero que empiece a buscar, para que no empiece desde el principio. Y le puedo dar el 7, por ejemplo, que corresponde a la letra B larga del apellido. Y entonces va a empezar a reemplazar desde ahí hacia adelante. Entonces la N que está al principio en el nombre no la va a tocar. Y ¿por qué me ponen? No me hizo ningún cambio. ¿Por qué? A ver. Número de repeticiones. Una. Esa hizo la primera. Ah, ok. Si coloco las dos. Mm, ya. Eso no es lo que, no es lo que le expliqué, sino que el último parámetro es la coincidencia que encuentra. En este caso, como hay tres N, el último parámetro indica cuál de esas n es la que tiene que reemplazar. La primera, la segunda o la tercera. Si le colocan más de 3, no va a hacer nada. Pero si le colocan 1, me va a reemplazar la del nombre. Si le coloco 2, va a reemplazar la segunda n, que es la primera del apellido. Y si le coloco 3, va a reemplazar la última, que está acá. Y las otras dos van a quedar como estaban. ¿Ok? Ya, estas, como les dije, estas funciones son como las más complicadas de usar. Son las que yo diría que las que más tienen que practicar. Cuando se acostumbren a usarlas, van a ver que no es tan difícil entenderlas, solo al principio. Al principio es un poco complicado porque sobre todo tiene hartos parámetros. Tiene más de tres. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, por acá no. Ya. Bien, sigamos. Estas funciones que ven ahora son más o menos fáciles en comparación con las otras. Son sencillas y tampoco las van a ocupar mucho. La primera de todo es la función espacios, que lo que hace es simplemente sacar los espacios duplicados. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, un texto con muchos espacios. Ya tiene un texto así que alguien se equivocó y le puso aquí, no sé, tres o dos espacios en blanco, entonces la pueden limpiar con la función espacios, que va a eliminar todos esos espacios en blanco que tiene el, el texto. ¿Ok? Ojo que
elimina solamente los espacios de más, no elimina los espacios correspondientes a la separación de las palabras. ¿Ya? Solamente si hay más de un espacio entre palabras, elimina los restantes y deja solo uno. El siguiente es la función limpiar, que quita los caracteres no imprimibles. Esta, bueno, no la puedo ocupar aquí porque necesitaría caracteres raros. Pero eso es para cuando necesitan enviar un archivo a la impresora y tiene algunos caracteres que son raros, que quedaron ahí, y no se sabe, un emoji, por ejemplo. Con la función limpiar lo podemos sacar. Ya. Ahora, no tengo un ejemplo aquí porque necesitaría tener un carácter raro. Pero les puede ser útil en la oficina si en algún momento les aparece alguna simbología media extraña. Siguiente es el valor. Eh, lo que hace es convertir un texto en número. Si yo tengo un texto aquí, por ejemplo, 15, y lo dejo como texto. ¿Dónde está el texto? Texto, acá al final. Si ocupo la función valor del texto, me la convierte en número. ¿Ok? Fíjense la diferencia. Este está alineado a la izquierda, este está alineado a la derecha, porque este es un texto y este de acá es un número. En la siguiente, carácter. El carácter devuelve la letra o el carácter o símbolo según su código. Ya, ahora, esto es un poco más informático, pero todas las letras dentro de los sistemas computacionales tienen un código. Se llama código ASCII, no sé si lo han escuchado, que es un código hexadecimal, eh, que es simplemente un número, que usan los computadores de forma interna. Entonces los computadores no leen letras, solamente leen números, 1 y 0. Entonces internamente los computadores usan cierto código para cada una de las letras. Entonces ustedes teniendo ese código pueden saber cuál es la letra que están usando. ¿Ya? Quizás no suene mucho como algo que se puede usar, pero pueden hacer algo así. Carácter, carácter, y colocan un número de un símbolo que no encuentran en el teclado. Es lo que me pasa a mí con el 126. Ya, si ustedes colocan el carácter 126, les va a dar esa colita de chancho que está ahí. Ya, y pueden usar otra, por ejemplo, carácter, y pueden aquí colocar cualquier número. Por ejemplo, carácter 64 debería ser el A, no estoy seguro, en el arroba. Y el 63, el 65, ahí está la 65 era. Ya, la mayúscula del 65. Entonces ahí ustedes pueden jugar y empezar a ver qué código tiene cada uno de los caracteres. Por ejemplo, 127, no sé qué será, vamos a ver. Un cuadradito, un rectángulo. ¿Ok? Entonces cuando vean un símbolo y no sepan dónde está en el teclado, pueden usar su código para obtenerlo. ¿Ya? Eso es lo que yo hacía cuando estudiaba. Mi teclado, o sea, ningún teclado tiene esa colita de chancho que está ahí, pero se usaba en computación. Así que para poder hacerla yo tenía que digitar el número eh, de ese símbolo para poder obtenerlo en pantalla. Entonces por eso no lo aprendí. Sé que es el 126, pero es el único que me sé. Bien. La siguiente fórmula es el igual, que es simplemente devuelve si, o sea, le paso como parámetros dos textos y me devuelve em, si son iguales o no, respondiendo como condición, verdadero o falso. ¿Ok? Entonces sería equivalente a texto 1 igual a texto 2 cuando usamos una función sí, ¿ya? Pero en este caso con una nueva función igual. Por ejemplo, hola con hola. Voy a volver falso porque son
distintas. ¿Ya? Pero si le agrego la H, me va a volver verdadero. ¿Ok? De la misma manera, puedo hacer lo mismo, pero en vez de ponerle textos fijos, puedo colocarle celdas, referencias, y me va a dar verdadero o falso según los valores de esas dos celdas. ¿Ok? Sencillo también. La siguiente es la función repetir, que como su nombre dice, repite un cierto texto una cantidad de veces. Entonces, repetir. Si queremos, por ejemplo, colocar el número 1 unas 5 veces en la celda, entonces usamos la función repetir y aparece ahí 5 veces el número 1. Y puedo colocar cualquier cosa, por ejemplo, ABC, 5 veces, y va a salir ABC, 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 5 veces. ¿Ok? Y las dos últimas, la función T, que comprueba si un valor es texto. Em, la gracia de esta función es que si es un texto, te devuelve el texto, pero si no lo es, te devuelve vacío. ¿Ya? Entonces puedo usarlo con estas dos celdas que están aquí. Entonces la primera, uso la función T con esta y me devuelve vacío porque es un número. Y en la segunda, uso la función T con esta y no, también es un número. Cambiaron. Ah, porque le puse una fórmula. Hagámoslo acá. Entera. En vez de esa, usemos la de acá. Ahí sí. Entonces, si se fijan, ambas celdas usan la misma fórmula, la fórmula T, pero esta, como la saqué del número, me devuelve vacío. No me devuelve verdadero o falso, me devuelve vacío. ¿Ya? En cambio, la otra me devuelve lo que tiene la celda, porque es texto. Bien, y la última función es de nuevo, la función texto, que ya la habíamos visto y que ya la habíamos usado con las fechas. Pero esta vez la vamos a usar con números. ¿Ya? Porque los números también le podemos dar formato. Ya lo vimos acá arriba, ¿cierto? Acá le podemos agregar decimales, cambiarlo a porcentaje, convertirlo en monedas, agregarle, quitarles, colocarle punto a las unidades de 1000. ¿Ok? Entonces eso mismo que podemos hacer acá arriba, lo podemos hacer con la función texto, dándole un formato. Y aquí hay hartos formatos. Ya tenemos los formatos de números enteros, ¿cierto? Y los de decimales, los de monedas, etcétera, etcétera. Ahora, los que más importan, diría yo, son estos de aquí, los decimales y los enteros, porque son los que generalmente vamos a estar usando en Excel. ¿Ok? Y en el formato entero, quizá lo más interesante ahí es que le podemos colocar un punto a las unidades de 1000, como la tenemos acá. Ok. Entonces, si se fijan, esta fórmula ya la tengo aplicada. Aquí lo que hago es al valor, que es este de aquí, 15.000, ¿cierto? Le doy el formato que está en la otra celda, que es la roja, con los gatitos, y entre medio de los dos gatitos, un punto. Y ese formato me da el... Ups, ¿qué pasó ahí? Ahí está. Me da el 15.000 con el punto de los miles. Con los decimales puedo hacer algo parecido, ¿cierto? Puedo combinar lo que tenía antes, que eran los puntos para las unidades de miles, pero además le puedo agregar la coma. ¿Ya? Y si le agrego la coma, también le puedo decir cuántos decimales quiero después de la coma, simplemente colocando tantos ceros como yo quiera después de la coma. Así como este formato, fíjense, este y este son exactamente iguales, la única diferencia es que el de abajo tiene un cero más después de la coma. Lo que hace que el, el número que me entrega como resultado
tenga un decimal más. Si no tiene más decimales, le agrega un 0 extra. ¿Ya? Y si yo trabajo solo con decimales, es lo mismo, solamente que sin los gatos que están delante de los ceros con la coma. ¿Ok? Así que esos formatos que están ahí son los que más van a usar ustedes. Em, el resto que están abajo son, igual se los dejo ahí como opción. Hay más, en todo caso. Hay más formatos que solo esto. Pero son para casos bien, digamos, no sé si he rebuscado la palabra, pero casos bien específicos. Esa es la palabra, específicos. Ya. Quizá alguna vez vayan a usar el de porcentajes, que también puede ser algo común. Algo como este, que es del código, pero este de código es el mismo de acá arriba, por si acaso. Ya, solo que le agrega un texto antes y para agregar el texto lo encierra entre comillas. Recuerden que aquí cuando usan textos dentro de los formatos tienen que usar cuádruple comilla. Ya, no se les vaya a olvidar eso. ¿Qué más? Esto es lo mismo, ¿cierto? Texto mezclado con números. Y para acá abajo también son números como los de arriba del gatito, pero separados con un guión. Bien. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a todas estas fórmulas? Son un montón, ¿cierto? Muchas, muchas. No, profe, Vamos, ¿vamos no. bien hasta aquí? Sí, es práctica solamente parece, porque igual no es tan Exacto, difícil. Ujú. exacto. No es difícil, no es difícil. Para nada. Solo que son un montón. Y para saber qué fórmula usar en qué caso, tienen que practicar, ¿cierto? Como les dije, las más complicadas son estas cuatro. Ahora, como la práctica es el maestro, yo les tengo ejercicios. Entonces aquí abajo les tengo 8 ejercicios que, bueno, hasta ahora solo quedan 15 minutos, así que se los voy a dejar de tarea. Pero le vamos a echar una mirada ahora para que, si tienen alguna duda, me la pregunten. Bien, el ejercicio uno es una tabla donde tengo em, nombre, apellidos y el género. Entonces lo que quiero es un resultado, una celda que me indique el nombre completo, pero además con una, digamos, prefijo señor o señora según su género. Por ejemplo, primero, el resultado debería ser señor.sr.Dennis Bollman y el último es una P, solo así que tendría que ser abreviado con la P, punto. Así como está aquí. Señor, señor Dennis Bollman P. ¿Ya? Entonces, si el género es M, va un señor, si el género es F, un señora o señorita. Y solo van los dos primeros nombres y el tercero y el segundo apellido va solamente la inicial, la primera inicial. Entonces ahí tienen que usar varias fórmulas. Obviamente tienen que hacer un sí, porque tienen aquí una selección, M o F. Entonces tienen que hacer un sí para obtener el señor o señora. Y eso lo tienen que concatenar con el nombre y el apellido y extraer la primera letra del segundo apellido, es más, agregarle un punto. Entonces el ejercicio es más o menos largo, pero no es complicado. El segundo ejercicio es lo opuesto, teniendo un nombre, lo que quiero es que me lo separen en 3 filas. O sea, teniendo el nombre completo, me lo separan en 3 columnas, nombre, apellido y segundo apellido. ¿Ya? Que es casi lo opuesto al ejercicio anterior, solo que no tienen el señor o señora. El tercero dice, teniendo el tipo de producto y su fecha de fabricación, crear un código a partir del tipo y la fecha sin separadores. Ya, aquí tienen que usar la primera letra de cada uno de los tipos de producto. Ya. Entonces, por ejemplo, para el primero, alimento, debería ser A01102025. ¿Ok? Que sería la misma fecha, pero sin los guiones. Y tienen que unir esas dos cosas en uno solo.
Tampoco es difícil. El cuarto dice validar que un código que pertenece a un tipo, según la letra que empieza, según la tabla adjunta. Entonces lo que tienen que hacer aquí es que tienen el código que empieza con cierta letra, entonces lo que tienen que colocar aquí es a qué tipo pertenece ese código. Si es A, si empieza con A, entonces es alimento. Lo que tiene que ir aquí es alimento. Si es B, es B vestible, así que debería ir aquí B vestible. Si es la B corta, le colocan aquí vestuario. ¿Ok? Tampoco es difícil. El siguiente dice obtener o obtener. O obtener el año de un código. Tienen un código aquí, por ejemplo, B1995-01, entonces lo que quiero es saber cuál es el año. ¿Ya? Y ahí lo que tienen que hacer es simplemente extraer el año dentro del código. Eso es todo. El sexto es un poquito más complicado porque tienen que hacer ahí una comprobación de dos cosas para comprobar si un correo está bien construido. Lo que tienen que hacer es que para cada uno de estos correos tienen que comprobar que tenga una sola arroba y en la segunda parte, que es lo que viene después de la arroba, debe tener por lo menos un punto. ¿Puede tener más? Sí, pero no puede tener 0 puntos, tiene que tener uno o más. Y lo de acá, tienen que responder si el correo es válido o no. Entonces, por ejemplo, este de aquí es válido, aunque tenga 2 com, pero este de aquí no es válido porque no tiene un punto algo después del arroba. Séptimo, validar el número de teléfono comprobando si, primero, empieza con un 9 y segundo, tiene 10 dígitos. ¿Ya? Tienen que ser dos comprobaciones y retornar verdadero, falso o válido o no válido. Y el último ejercicio tienen que hacer un conteo de los productos que están aquí con su código, ¿ya? A partir de la tabla del ejercicio 4, que era esta de acá, que se empieza con A, es alimentos, se empieza con B, B vestible. Entonces tienen que colocar aquí, por ejemplo, en los alimentos, tienen que contar cuántos productos empiezan con A acá. Y colocar aquí la cantidad. Mira, hoy, cantidad. Están todos mal escritos los ejercicios. Así que eso es, como ven, no es tan difícil. O digamos que no se ve tan complicado de entenderlo, pero cuando usen las fórmulas van a ver que van a tener que usar varias fórmulas al mismo tiempo. Ya, así que van a tener que anidar varias fórmulas del tipo texto. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, por ejemplo, yo estaba haciendo el primero, ¿No? que dice el concatenar. Si yo pongo el Dennis Polman, pongo el A76 y el B76, me deja Dennis Polman, pero junto. De nuevo tengo el mismo problema. Lo separé y Tienes que, no. cuando hace el concatenar, ¿cierto? Porque está usando esa fórmula. Ujú. Entonces colocas B76, ¿Ya? punto coma, ¿Ya? y ahí viene comillas, espacio comilla, punto coma, y después el C76. Y Ah, poquito. ya. Eso me faltó. Ujú. Punto y coma, pero el punto y Aquí coma un completo. junto. No, pues entre el punto y coma lo que tienes que colocar es un texto ahí, pero ese ¿No por texto tiene que ir a un gimnasio? espacio. Entonces va entre comillas ahí ¿No? entre el B75 Ahí y el en la primera 76. máquina, o sea, donde está siempre estando. Así, mira. Concatenar. Entonces colocas aquí el Denis, ¿cierto? Ujú. Punto coma y después otro texto, pero en este caso va un espacio ahí en ese texto y después el otro. Ah, ya. Ah, ya, Ahí, eso. ahí quedó el espacio, ¿viste? Y ahí tú en ese texto le puedes colocar cualquier cosa, por ejemplo, un guión o un punto. Ah, ya, eso me faltaba. El espacio me. Sí, te faltaba el espacio. Pero va bien. Ya. Ya. Ya, muchachos. ¿Hay más preguntas antes de que cerremos la clase? Porque como no nos queda tiempo, se los voy a dejar de tarea para la próxima semana.
Profe, yo ¿Alguna tengo pregunta? una pregunta, pero como del aula virtual de Sense. No sé si usted me puede ayudar en eso. Am, Probablemente no, pero dime. Lo que pasa es que también hay módulos y hay que ir avanzando con evaluaciones y cosas así, pero no me deja avanzar más y me aparece como un mensaje que dice las fechas de ejecución comunicadas para el código del curso no corresponden a la fecha actual. Ya, no, Entonces no me deja. sí, ese problema pregúntalo en el WhatsApp porque seguramente está mal configurado el curso con las fechas. Y ellos son los que tienen el control del portal. Ah, Así ok. que pregúntalo ahí mejor, Ya, profe. Gracias. ¿vale? Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? No, profe. Ya. Si no hay más dudas, entonces terminamos la Profe, clase de hoy. Sí, dime. ¿podría mandar de nuevo el Excel, pero como con las fórmulas que usted puso de ejemplo? Pero por supuesto, se los envío porque por WhatsApp. Por WhatsApp O por mejor, ¿cierto? o aquí que yo lo descargo al tiro al computador. Acá. Por Por WhatsApp, fin. porfa. Voy a enviarlo por los dos lados. Acá primero. Déjame, tengo que cerrar el archivo primero, sí. Aquí va en Zoom y se los voy a enviar ahora por WhatsApp. Mismo archivo, pero con ejemplos. Ahí va. Gracias. Ya, ahora sí. ¿Estamos listos? Oh, está medio oscuro, sí. Ah, Déjenme compartir algo por ahí. ¿Dónde está el Excel? Mm, mm, Acá. Ya, ahí sí me veo. Ya, muchachos. Bueno, eso es todo por hoy. Y la próxima clase, lo primero que vamos a hacer al inicio de la próxima clase es revisar estos ejercicios que tenemos de texto. ¿Ok? Así que tienen hartos días para hacerlo. Practiquen, porque recuerden que para poder aprender a usar toda esta fórmula y que se acostumbren y eh, vean cuáles son los distintos elementos o distintos datos que van dentro del paréntesis para cada fórmula, lo mejor es practicar. Y bueno, practicar y equivocarse, corregir y volver a hacerlo hasta que salga bien. Ya. Así que eso, muchachos. Nos vemos la próxima clase, próximo lunes, ¿cierto? Hoy día es jueves, ¿verdad? Esta vez no me equivoco. Miércoles. No, me equivoqué. Bueno, pero de todas maneras nos vemos el próximo lunes. Ya, muchachos, que estén bien y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Chau. Chao a todos.